En Radia Noticias Morelos. Nuestro auditorio, sean ustedes bienvenidos a este espacio de periodismo trascendente. Su servidor Teodoro Rentería Villa le da la más cordial de las bienvenidas este miércoles 26 de marzo. La verdad es que para muchos, aquí en el estado de Morelos, es un amanecer diferente, un amanecer difícil inclusive, después de lo que se vivió ayer en la Cámara de Diputados, en donde pues la aspiración de justicia, ¿no? Para una víctima, igualmente para un pueblo que conoce perfectamente al sujeto que estaba o está señalado, y además la actitud de proteccionista, en este caso de fracciones parlamentarias completas, que lejos de pues ir a la búsqueda de pues qué le puedo yo decir de la justicia, se privilegió la política. O sea, decían ellos que trabajaron sobre lo jurídico sin tomar en cuenta lo político, y exactamente fue lo contrario. Así tenemos que decirlo abiertamente. Pero antes de entrar de lleno a toda la información, fíjense que esta mañana en el estado de Morelos, aquí en Cuernavaca en especial, continúa el avance de la conformación de Somos. Somos la fuerza que nos une. En este caso, tanto Emilio Álvarez y Casa como Amado Avendaño visitan el estado de Morelos y están trabajando en la búsqueda de la conformación de este. Ellos dicen que no es un instituto político, que no es un partido, que será igualmente un atractivo ciudadano, un movimiento que puede encauzar a lo mejor muchas voluntades para competir en el próximo 2030. Y a mí me da mucho gusto el que haya aceptado Emilio Álvarez y Casa el visitar esta cabina esta mañana. Mi querido doctor, me da mucho gusto saludarte. Muy buenos días. Teodoro, igualmente, con la alegría correspondida, qué alegría, como dices, sentimientos encontrados, porque venir a Cuernavaca siempre es bonito, pero en un momento triste, ¿no? O sea, la verdad de las cosas es que pesa en el ánimo las cadenas de impunidad y las cadenas de complicidad. Recuerdo con mucho tino la defensa, la crítica y el análisis que hiciste todavía desde el Senado de la República, Emilio, cuando el titular de la Comisión de los Derechos Humanos de esta entidad federativa, Raúl Israel Hernández Cruz, era víctima de una persecución política. Justo. Por cumplir con su trabajo. Y era el gobierno de Cuauhtémoc Blanco y el secretario de gobierno de Cuauhtémoc Blanco. Fíjate que es un botón de muestra. Yo, como tú bien dijiste, ¿quién mejor que la gente de Morelos, de Cuernavaca en este caso, y de las zonas que nos escuchen, para poder expresar a viva voz la decepción y la tristeza de lo que es Cuauhtémoc Blanco? Y mira, el propio gobierno de Margarita González Arabia lo sabe, porque de una manera extraordinariamente inusual han presentado una denuncia por un quebranto de 40 millones de pesos. La verdad es que, bueno, yo saludo el gesto, ¿no? Sí. Pero la Auditoría Superior de la Federación expresa que el quebranto en el estado de Morelos por los gastos de Cuauhtémoc Blanco son de 4,000 millones de pesos. Es decir, la administración de Margarita decidió reclamar el 1%. El 1% para que quien nos escucha, te birlaron 100 pesos y te pelean uno, ¿no? Digamos tus representantes, ¿no? Pero no solo es eso, es ver cómo, infelizmente, Morelos fue un buen ejemplo de esta expresión de abrazos y no balazos, cómo se dejó pasar, ¿no? Las cadenas delictivas, cómo acá se ha convertido en un dolor el derecho de piso, cómo se ha convertido en un dolor los temas de las complicidades entre autoridades y criminales. Y es usual, yo soy de la Chilanga Banda y tenemos una cercanía con Morelos próxima. Y los comentarios de la gente, Teodoro, acá son de preocupación. Y en el caso que nos ocupó ayer en la Cámara de Diputados, pues resulta que aquellos que se llenaron la boca del discurso de le creo a las mujeres y yo sí te creo, por segunda vez en el caso emblemático, le dicen a las mujeres, no solo no te creo,
sino que encima no hago nada. El caso Cuauhtémoc Blanco, para quienes nos están escuchando, lo que se pedía era poder procesar una investigación. No se culpabilizaba a Cuauhtémoc. Es decir, quítenle el fuero para que se le pueda investigar. Y con una argumentación que raya en la vergüenza, decidieron no quitarle el fuero de manera muy absurda. Cuauhtémoc Blanco dijo que estaba dispuesto a ir a la fiscalía, pero pues con fuero, ¿no? ¿Para qué? Y me recuerda el caso de Félix Salgado en Guerrero. Félix Salgado también fue acusado, y otra vez las cadenas de complicidad, pero lo más vergonzoso me pareció ver a legisladoras de Morena haciendo el papelón de defender a una persona que está acusada de temas no menores. Y entonces uno se pregunta, ¿y por qué Claudia Sheinbaum no encabezó la indignación? Lo que hicieron, Teodoro, fue encabezar la negación. El mensaje es de una tremenda impunidad. Emilio, por supuesto que podemos hablar todo el programa de esto, pero ustedes vienen a Morelos por una causa que quiero empatarla con el siguiente comentario. Morena, lo que ayer se vivió en la Cámara de Diputados Federal, es consecuencia de que los grupos opositores, hoy opositores, ¿no? Los partidos políticos de gran tradición, pues yo siento como que perdieron la brújula. Sí. Y precisamente a lo largo del sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo sociedad organizada, ahí estás tú, ahí está Amado, está Jorge Meseguera, a quien doy la bienvenida esta mañana también, tratando de causar voluntades, tratando de conformar algo que pueda también tener presencia en el poder público, porque pues a fin de cuentas es así como se conquista el poder. Dicen ustedes, no queremos ser partido político. ¿Qué es lo que buscan ser? Fíjate, jurídicamente lo serán. Sí, jurídicamente es la vía, pero yo pienso que la oposición tiene que hacer, y estamos en ese ejercicio, yo me entiendo de oposición, pero también de proposición. Hay que hacer una lectura muy autocrítica, porque no se entiende el 2018 de López Obrador sin los errores del PRI, el PAN y el PRD, claro, honestamente. Y me parece que lo que vimos es un fenómeno que tiene tres características: partidos que se alejaron de la gente, dirigencias autorreferenciadas y alejamiento de causas. Eso. A ver, quisiera que las repitieras porque son muy profundos los conceptos, por favor. Sí. Son partidos autorreferenciados, es decir, se voltean a ver así. Las dirigencias que están solo en sí mismas. Bien. Y alejamiento de las causas. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que a final de cuentas la gente les fue perdiendo la confianza. A mí mismo me pasó que en el Senado yo opté por ser un senador independiente. Llegando por el Partido de la Revolución Democrática. Por una candidatura externa del PRD, en una alianza de la iniciativa ahora con la coalición PAN-PRD-MC. Pero acordamos que la iniciativa ahora haría su propio grupo parlamentario. Ese fue el acuerdo. Bien. Como no tuvimos los votos, lo lógico y consecuente era declararme sin grupo parlamentario. A los 3 años formamos el Grupo Plural, con Germán Martínez, Gustavo Madero, Nancy de la Sierra y Alejandra León, que creo no exagerar al decir que sentó un precedente importante. Y ahora lo que intentamos es hacer un esfuerzo ciudadano que nos ayude a resolver problemas. Y tú, con agudeza, dices, oye, si no son partido, ¿qué son? Cuando tú le preguntas a la gente, Teodoro, oye, ¿quieres otro partido político? La respuesta más o menos abrumadora es no. Si tú le preguntas a la gente, oye, ¿te quieres organizar para resolver los problemas de tu colonia, de tu pueblo, de tu ciudad? La gente te dice que sí. O sea, sí hay conciencia de que hay problemas que nos duelen, que si el agua, que si la economía, que si la educación, que si la seguridad, que si nuestros gobiernos. Y Somos México pretende ser una expresión que permita tener un instrumento al servicio de las causas ciudadanas, no solo para llevar representaciones en los espacios de toma de decisiones, sino para construir acuerdos que nos permitan buscar cómo salir del hoyo, déjame decirlo así. Cuando hablas con la gente en esos términos, la gente responde muy bien, porque habemos muchas personas que vemos con preocupación lo que pasa en el país y no nos sentimos representados, Teodoro. Y entonces le dices a la gente, mira, cada 6 años se abre esta ventana
Si no lo tomamos en el 2025, la próxima oportunidad, y eso quién sabe, es en 2031. ¿Qué hacemos los próximos 6 años? ¿Nos quedamos cruzados de brazos? ¿Documentamos el desastre, como lo que vimos ayer en la Cámara de Diputados? ¿O tratamos de organizarnos para dar una opción a quienes no se sienten representados, a quienes no votan, o a los 2,5 millones de jóvenes que cada elección se presentan ante la boleta y no saben qué hacer? Este esfuerzo, Somos México, busca dar una respuesta en ese sentido, Teodoro. Y sí, hay una convergencia que tiene tres fuentes, 3 orígenes. Hay gente que viene del mundo electoral y que ya no quiere o ya no puede ser árbitro. Está Edmundo Jacobo, que fue 15 años secretario ejecutivo del INE con Leonardo Valdés o Lorenzo Córdoba. Está el propio Leonardo Valdés, o exconsejeros, gente que trabajó por la democracia de este país en el ámbito electoral. Hay una segunda vertiente, que es, déjame decirlo así, la vertiente ciudadana. No somos la marea rosa, pero de ahí venimos. Mucha gente, muchas organizaciones, el propio Amado Avendaño, o Denis Mid, o gente que viene de procesos muy locales. Y la tercera es gente que ha tenido experiencia en procesos de representación política, como mi caso, o como Jorge, o como Guadalupe Acosta, o como Gustavo Madero, o Cecilia Soto. Esas 3 vertientes ponen a la mesa la propuesta a la gente que nos escucha para que tratemos de organizarnos, no solo en el ánimo de ser de oposición, sino también de proponer, por eso digo de proposición. A ver, en ese sentido, si algún daño le hizo al país la presencia de Andrés Manuel López Obrador, muchos aciertos, porque al final del camino tienen un grupo político muy fortalecido que tiene el gobierno hoy, pero si algún daño hizo fue el discurso de polarización. Correcto. Yo siempre lo he percibido. Daño grave, que aquí en el estado de Morelos fue exacerbado por el carácter del gobernador que tuvimos. Aquí era de amenaza, no solamente de polarizar, aquí era de amenaza. Bravucón de barrio. Bravucón, pero hacia eso voy. ¿El discurso de ustedes es anti-AMLO, es anti-4T o es de construcción para un México mejor? No nos interesa construir el negativo. Bien. No queremos un anti-algo. Por eso, fíjate que esto que mencionas es tan cierto, que en los estudios que hicimos y en las conversaciones que hicimos y en los encuentros que hicimos, surgió el nombre como una idea de unión. Somos México tiene un lema que se llama la fuerza que nos une, porque el problema es que, y si una de las cosas que yo más le criticaría a Andrés Manuel López Obrador, es que si bien no inventó la polarización, sí lucró de ella. Lucró de enfrentar a mexicanos con mexicanos. No fue un gobierno para todas y todos, sino solo para quienes pensaran como él, o a quienes tuvieron un sentido de protección o beneficio en el entendimiento de lo que eso pueda significar. Es decir, cuando un presidente que está encargado de velar por todos lucra de polarizar y de hacer pelear unos con otros, me parece que es una conducta profundamente irresponsable para un gobernante. ¿Y el haber bajado el tono la presidenta Sheinbaum? Lo baja, pero no es muy distinta. Honestamente, sigue más o menos los mismos parámetros, porque te doy un ejemplo, Teodoro. Llama a la unidad ante las agresiones de Trump y el día siguiente los que no piensan como ellos somos traidores a la patria. O sea, ¿cómo llamas a la unidad y llamas traidores? Es un fenómeno medio absurdo, llamar a la unidad y a los que no piensan como tú y que te proponen que te sientes a platicar para construir un acuerdo de defensa del país, los insultas. Y lo hemos visto una y otra vez. Lo vimos en el caso de Trump, lo vimos ahora en el caso de Techitlán, ¿no? La exigencia de ese gobierno, que no tiene, se queda corta para como ellos exigieron en el caso de Ayotzinapa, responden diciendo que son atacados o que hay carroñeros. Es decir, en lugar de asumir la responsabilidad del gobierno como cuando ellos fueron oposición, y todo lo que exigieron de Ayotzinapa, y que se entienda que se les va a medir con la misma regla y la misma exigencia, es respondido con una noción otra vez de somos víctimas y nos atacan luego, entonces vamos a hacer estas exhibiciones. Teodoro, honestamente creo que no se puede fundar un proyecto siendo anti-Andrés o anti-Morena. Tiene que fundarse un proyecto de qué tipo de México tú quieres. Bien. ¿A qué vienen hoy? Vamos a tener una serie de encuentros. Tenemos una conferencia de prensa
a las 11 de la mañana. No sé si se puede decir el lugar. Sí, sí, claro, ¿no? claro, claro. Es un restaurante que se llama... Jorge paga la factura, La ¿verdad? India Bonita. Y casualmente tengo un almuerzo ahí, así que... Ahí te vamos a ver. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Bien, Pedro, gracias. Si quieres ahondar, ¿no? ¿A qué vienen? Pues Como vamos. parte del esquema estatal. Parte de lo que estamos haciendo en la construcción de este gran proyecto nacional de Somos México es las 200 asambleas mínimo en todo el país. ¿Y por qué tanto cariño del área nacional a Morelos, Creo que es recíproco, nos identificamos con una causa, está muy claro. Yo a Emilio no lo conocí hace unos años y ahora tengo una gran identificación con lo que están planteando, con Guadalupe Acosta, con otros compañeros de hace muchos años. Y lo que vivimos ayer, Teodoro, de verdad me causó repulsión. Se está podriendo el sistema político mexicano y Morena, en lugar de transformación, es la exaltación de esa podredumbre. Eso es Morena. Ya no hablo más de Morena, hablo de lo que estamos haciendo. Pero hay que decirlo, Teodoro, ayer fue una gran decepción. Bueno, ¿y qué me dices del PRI? Para este país, para este país. ¿Qué me dices del Al PRI? Es una porquería de siempre. Pero pero ayer la demostró, la selló, ¿no? Ayer fue una joya. Se volvió a cagar. ¿Pero qué me dices del PT? El PT bien. Déjame decirte algo. Llamó la atención, Teodoro. ¿no? Llamó la atención. Y varios diputados morenistas que se están jugando Aquí el en pellejo. Morelos, felicidades a Juan Ángel, felicidades a Megui, felicidades a los diputados morelenses. Agustín Alonso. A Cindy Winkler. Con mucho valor, de verdad. Felicidades a esos diputados, lo reconozco. Son gente que se fajó. Bien. Dice, son gente que debe de estar en Somos México, capaz que dices. Capaz de que a lo mejor... quién sabe, ¿verdad? Igual y los invitan. Mira, son gente que se formó muchos con nosotros, Claro. Emilio. Pero En bueno, fin. entonces, Jorge, para concluir. Pues mira, fíjate que estamos en ese proceso muy importante y ahora en Morelos tenemos 5 distritos federales. Ya hicimos una asamblea en Jojutla, el 22 de febrero, muy exitosa. Hay que hacer una asamblea en cada distrito federal de los 300 del país, ¿verdad? Entonces, Morelos, vamos a tener este fin de semana 2 asambleas, una en Jiutepec y otra en Cuernavaca, el domingo en Cuernavaca. Jiutepec será a las 4 de la tarde en el Salón de los Petroleros. ¿El mismo domingo? No, el sábado. sábado, 4 de la tarde, Bien. en el salón se llaman de los petroquímicos, que está en la avenida que entra a Tejalpa, te paso la dirección Benito exacta. Juárez, número 7. Juárez es la que entra Sí. justamente a Jiutepec, ¿verdad? Ahí le conocen como el lugar de los petroquímicos, es un gran salón. Es a las 4 el sábado. Y el domingo tenemos en el Club de Leones de Cuernavaca, en punto de las 10 de la mañana, se abre el registro para la Asamblea de Cuernavaca. Vamos muy bien, vamos a cumplir esta semana con 2 más. Ya no más nos quedarán 2 distritos para el mes que viene, que sería Cuautla y sería Yautepec. Entonces vamos sumando Morelos a esta gran causa nacional. Con un mínimo de Somos qué México. asistencia para estos distritos. El mínimo es 300 efectivos, 300 personas, pero hay que calcularle el doble para que tengas. Se necesita llevar la credencial para votar. Claro, Sí. está abierta la invitación. Está abierta, están muy invitados a quienes nos escuchan por tu programa, Teodoro. Gracias, Emilio. Y pueden consultarlo en la página, hay estos datos que está dando Jorge. Y si tienen inquietud, es una página muy sencilla, somosmx.org.mx. Somosmx.org.mx. Exacto, Así es. ahí vienen los datos de la asamblea, vienen cómo afiliarse. El INE da la validación de la asamblea, por eso se requieren por lo menos 300 personas. Una de mis hijas dice, así que tienes que organizar como 200 bodas en un año. Anda, fácil. más o menos así. Pero más costosas. No, pues, ¿no? Mira, sobre todo es el tema de la persuasión, ¿no? Claro, del convencimiento, de que nazca la confianza, no es sencillo. Fíjate que una de las platicamos con la hija, ¿no? No, pues que la participación de los jóvenes. Sí, pues cómo no. Ahora vamos a pagar los costos de cómo fuimos educados y cómo nos educaron. Porque nos educaron y nos educamos bajo la base de que la política era una mierda. Y ahora que necesitamos que los jóvenes pasen a participar, le digo, oye, ¿no quieres pasar la mierda? Todos los chavos dicen, no, gracias, quédate en ella, ¿eh? Por eso es tan importante, yo le digo, mucha gente se preocupa por la participación de la juventud. Si queremos que las juventudes participen, demos ejemplo. Y si le damos ejemplo, tal vez logremos que estén a nuestro lado. Porque si no, no hay manera, porque ya no escuchan. Tienen otras preocupaciones y otras necesidades. Si queremos que las juventudes participen, entonces participemos nosotras y nosotros.
es lo que nos toca. Bien. Emilio, mil gracias por tu presencia. Gracias, por darte el Teodoro. tiempo de llegar temprano y pues visitarnos en esta cabina de radio. Es mi privilegio, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, querido. Muchas gracias por venir. Teodoro, gracias. Y somos México, la fuerza que nos une. Es una bocanada de aire fresco para este país. Sábado 4 de la tarde, Sábado, 4 de la tarde. Jiotepec. Jiotepec. es Número. para petroquímicos. Bueno, Salón de Petroquímicos. Y Cuernavaca, Club de Leones, domingo, 10 de la mañana, en punto. puerta abierta. Puerta abierta. Credencial de abierta. lector vigente. Invitación a todos, las ciudadanas y ciudadanos que quieran hacer un cambio en este país. Gracias por su presencia. Gracias. Voy al bloque Gracias. comercial. Emilio Álvarez y Casa, Jorge Meseguer. Regresamos.